Buenas noches para todos los compañeros que estamos reunidos. Recordemos que esta presentación queda grabada y después se les pasa el link por si no alcanzan o por si quieren escuchar otras cosas a través del link de YouTube. Hoy vamos a hablar de los trastornos cognitivos de origen vascular. Recuerden que no te he olvidado, pero ya no pongo tanto empeño en recordarte. Entonces, ¿cuál es el programa a seguir durante el día de hoy? Vamos a hablar algo del contexto, algo de la fisiopatología, espectro clínico, imágenes con énfasis en lo de la resonancia y el tratamiento. Si miramos la enfermedad cerebrovascular por encima de los 60 años, es la segunda causa de muerte. El evento cerebrovascular isquémico predomina sobre el hemorrágico y es entre el 70 al 80% cognitiva asociada a la enfermedad cerebrovascular. Entre un 30 a un 40% de las personas con enfermedad cerebrovascular pueden tener un deterioro cognitivo. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas y pensamos en los tres meses, en un 30% de los pacientes que serán diagnosticados con demencia y entre un 10 y un 35% que tendrán un deterioro cognitivo. Además, cuando se tiene eventos cerebrovasculares recurrentes, cerca de un 33% desarrollará demencia. Y aquí vienen los 10. Entonces, el 10% de los pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular tenían previamente un trastorno cognitivo. O un 10% desarrolla una demencia después de su evento cerebrovascular. Hay que mirar cómo es el perfil clínico, si ese perfil clínico es en forma escalonada a medida que avanza la enfermedad cerebrovascular. Si miramos costos, un estudio en Cartagena entre el 2015 y el 2018 en un único centro, más o menos en ese tiempo los costos de enfermedad cerebrovascular eran de 1.223 millones. Hay un estudio muy bonito publicado en el 22, pero se hizo en el 20 en el Hospital Simón Bolívar, donde miraron y evaluaron todo lo que se hace con un paciente con enfermedad cerebrovascular. Encontraron 282 pacientes, pero para el estudio solamente cogieron 132 que reunían todos los requisitos. ¿Cuánto costó estos promedios de los pacientes? En dólares, 2.353, pero si lo comparamos con países como Estados Unidos, allá cuesta 25.569 y unos países con ingresos medianos, 6.667. Quiere decir que somos más baratos. ¿En qué gastamos? En imágenes. ¿En qué gastamos? En hospitalización. Lo que son las valoraciones médicas, enfermería y el resto de cosas, pues no aportaron tanto a los costos. Los gastos indirectos del paciente con enfermedad cerebrovascular generaron más o menos un 22% de los costos. Gandhi decía, se trata de la salud, que es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Entonces, si miramos en dinero, aquí hay un estudio muy bonito publicado en el 2021, pero se realizó en el 2017 en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Encontraron con 67 pacientes al egreso. Miraron los rankings, el ranking modificado y encontraron que es de esa población, de esos 67 pacientes, 34.3 estaban laboralmente activos. Y eso implicó que en los hogares de estas personas se disminuyó el ingreso mensual entre un 30 y hasta un 50%, sobre todo en los estratos 2, 3 y 4. Y esos gastos diarios y gastos de bolsillo se presentó hasta en un 56%. ¿Y cuánto representó promedio mensual en estas familias? $300. Si hacemos el cambio al cambio actual, pues hagan cuentas. Dentro de la fisiopatología hay varias teorías, pero vamos a tratar de explicar y unificarlos todos. Primero vamos a hablar del endotelio. El endotelio en las enfermedades cerebrovasculares son los primeros en soportar el ataque de hipoperfusión. Esa hipoperfusión que soporta el endotelio va a liberar cambios proinflamatorios, provasoconstricción
y procoagulación. Y estos cambios va a hacer que las moléculas de adhesión, el BCAM y el ICAM1, pueden alterarse. Estas alteraciones en las moléculas de adhesión conduce a un aumento de la permeabilidad de la barrera y hace que se expongan sustancias nocivas, factores inflamatorios como las interleuquinas, quimosinas, citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva. Esto hace que se dañe la unidad y el acoplamiento neurovascular. Al alterar esto, altera las células gliales y conduce a desmielinización, pérdida axonal y degeneración de los oligodendrocitos, que van a generar neurodegeneración y eso va a facilitar el daño cognitivo. Si miramos qué pasa con estos cambios, esa cascada inflamatoria a nivel hipocampal, pues va a alterar la neurogénesis, va a generar una disregulación en la proliferación de las células progenitoras y va a conducir a una alteración en la plasticidad sináptica y alteración en la densidad de las espinas dendríticas. Además, que puede favorecer a otros procesos como la aterogénesis, arteriosclerosis, la diabetes y la agregación plaquetaria. Si miramos el rol de la unidad neurovascular, este es un artículo muy bonito de enero de este año, pues ¿cuál es la función de la unidad neurovascular? Pues mantener un microambiente óptimo. ¿Quiénes intervienen? Células endoteliales que ya hablamos, los pericitos y los astrocitos. Entonces, sabemos que el plejo coroideo está relacionado con esa parte de barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Es importante para el líquido cefalorraquídeo, pero es una interfaz importante en la respuesta neuroinmunitaria para integrar las señales procedentes del cerebro y con las que vienen de la circulación. Esto hace que esa relación del cociente en líquido cefalorraquídeo con la albúmina sérica nos indica que puede haber una alteración en la permeabilidad y hace que haya un aumento de las moléculas neuroinflamatorias que vienen de la sangre, promueven el daño cerebral y altera la progresión del daño. Esto se ve, por ejemplo, integrando en patologías como la enfermedad de Alzheimer y patología vascular, que algunos tratan de integrarla al mismo tiempo. Si vamos a resumir, entonces tenemos la enfermedad cerebrovascular, puede alterar la sustancia blanca y ahí puede producir la deficiencia colinérgica. Aquí es donde algunos hablan del uso de los anticolinesterásicos en el tratamiento de la patología vascular. Hablamos de daña la sustancia blanca, pero altera el ATP. Al alterar el ATP hay dos vías, o aumenta el ROS o altera las bombas de sodio, calcio, potasio. Si se aumenta el ROS, genera aumento del estrés oxidativo. Este aumento de estrés oxidativo aumenta la respuesta de la cascada inflamatoria. Esta respuesta a la cascada inflamatoria puede activar la microglía, libera quimosinas y otras como las moléculas de adhesión. Si miramos la microglía, entonces puede afectar los proinflamatorios y afectar los antiinflamatorios. Los proinflamatorios los aumenta y los antiinflamatorios los disminuye. Esa disregulación en los pro y los antiinflamatorios altera la fagocitosis de los astrocitos. Por otro lado, altera la matriz extracelular, produce una fibrosis de la estructura del vaso cerebral. Sumado a la alteración de los fagocitos, pues van a alterar esa unidad neurovascular, daño de la barrera y por lo tanto el daño cognitivo. Habíamos dicho que el ATP aumentaba el ROS, pero también altera las bombas de sodio, calcio y potasio. Esto hace que haya una disregulación de los iones, genera una toxicidad del glutamato,
va a activar los receptores NMDA y ahí es donde viene la otra teoría terapéutica que utilizan la memantina. Por lo tanto, aquí el uso de memantina o aquí en los anticolinesterácicos, lo que están es mirando la punta del iceberg y no están mirando el fondo. Si miramos el glutamato, entonces genera apoptosis neuronal que va a producir el daño y va a modificar los genes, lo mismo que la parte de las caspasas. Recordemos que siempre lo he dicho, caspasa 3 es la lápida de la neurona cuando ya llega allá. Si miramos lo del sodio-potasio, pues va a producir una inflamación. Conclusión de acá, pues tenemos varias vías que finalmente nos van a conducir a el daño cognitivo vascular. ¿Qué contribuye a la hipertensión? Y aquí confluye también la hipertensión como factor de riesgo en patologías como la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué tiene que ver la hipertensión con el Alzheimer y la patología vascular? Pues que cuando la hipertensión altera esa unidad neurovascular, la parte de los perivasculares, esa bomba, mirando las acuaporinas, pues va a disminuir la eliminación de residuos. ¿Y cuáles residuos? La A-beta proteína y la proteína tau. ¿Qué hacen ellos? Pues se van a depositar. Miramos acá en esta gráfica, si hay un compromiso de la carótida interna, pues está asociado a aterosclerosis. Si hay compromiso de las vasitos más pequeñas, ramas de la cerebral media, por necrosis fibrinoide, pues cuando hay hipertensión o un pico de hipertensión va a producir hemorragia. En cambio, las lentículas estriadas pueden producir infartos lacunares por una lipohialinosis si ya son las terminales. Entonces, si miramos la parte pial, puede haber una aterosclerosis hialina. Cuando tenemos microsangrados córticos subcorticales, se asocian con aterosclerosis hiperplásico y cuando hay microinfartos de los vasitos terminales es microateroma. Luego, tenemos que decir que hay diferentes mecanismos histopatológicos que nos pueden producir el daño cerebrovascular. Entonces tenemos la hipertensión que va a alterar esa disfunción de la unidad neurovascular, esa va a estar relacionado con el A-beta, con la proteína tau, que va a producir una pérdida neuronal y una atrofia. Por otro lado, el daño micro o macrovascular que habíamos visto en la imagen superior puede producir microsangrados, microinfartos, lesiones en sustancia blanca, que va a alterar las redes neuronales, sumado con la pérdida neuronal y la atrofia, pues nos va a producir cambios cognitivos. ¿Qué tiene que ver la aterosclerosis? Entonces, si tenemos el colesterol alto, los triglicéridos, diabetes, enfermedad coronaria, pues va a producir una serie de cascadas. Va a producir una disfunción mitocondrial, cambios en el estrés oxidativo y cambia la resiliencia del cerebro, va a alterar factores neuroendocrinos, va a dañar el DNA, va a generar una disregulación de la parte epigenética, va a generar inflamación, sumado con la inmunosenescencia que tenemos en el sistema nervioso, pues esto nos va a producir una enfermedad en el endotelio y en los vasos sanguíneos. Acá, en la parte de los vasos, lo que puede haber es una irrupción de la barrera que genera neuroinflamación, cambios en la sustancia blanca y se ven esos punticos hiperintensos en el FLAIR, en T2, en sustancia blanca. Puede haber esa disfunción del endotelio y la parte de los capilares pues genera isquemia y nos produce los infartos lacunares. Pero si hay alteración de esa fragilidad, pues lo que nos va a verse traducido es en hemorragia. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver las plaquetas? Vimos endotelio, vimos hipertensión, vimos todos esos factores de riesgo, pues las plaquetas sabemos que están relacionadas con hemostasia y la trombosis. Cuando hay una necrosis, pues eso va a generar que se expongan una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va
a producir cambios en los receptores dentro de la plaqueta. Y esta parte del HMG-B1 es importante tanto para la parte de senescencia vascular como para la muerte celular. Y esto está relacionado con las plaquetas. Esta parte que está relacionada, pues lo que va a hacer es alterar la modulación de los péptidos beta solubles a las estructuras fibrilares que vimos en una clase anterior, que son las que van a producir daño. Por lo tanto, facilitan la parte fibrilar de la A beta. Entonces, tenemos la vía de hipertensión, la vía de la ateromatosis y la vía plaquetaria que tienen en común con la enfermedad de Alzheimer. Se está hablando otro de los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer y la pregunta es, ¿será que la polución o contaminación también está relacionado con el trastorno cognitivo vascular? Este artículo, que es muy bonito, que salió en el abril de este año, lo que miraron fue un estudio de un metaanálisis de todos los artículos para mirar esa parte y se encontró que habían partículas de nitrógeno, partículas de monóxido de carbono, de azufre. Cuando yo estoy en la proximidad de las carreteras, pues tengo más exposición a eso. La radiación ionizante, el aluminio, disolventes, el humo de tabaco y la parte ambiental están relacionados con la demencia. ¿Cuánto? Más o menos en un incremento de 10 microgramos por metro cúbico se asoció con la demencia vascular. Pero no solamente la contaminación, se pusieron a escuchar y por lo tanto miraron que el ruido también puede ser un factor importante. Superior a 25 decibeles en forma crónica tiene un riesgo también para trastorno cognitivo vascular, que es sorprendente. En resumen, la fisiopatología, tenemos cambios vasculares de los factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, diabetes, fibrilación auricular, pero también hay otros como la edad, genes y el ambiente. Los riesgos vasculares y los otros van a generar ese daño vascular. Este daño vascular va a producir o aterosclerosis o arteriosclerosis, microsangrados, angiopatía amiloide, aumento de los espacios perivasculares, perinfartos y microinfartos. Esto conduce a una disfunción de la red neuronal, pero lo que nos protege es la reserva cognitiva y por otro lado está la neurodegeneración. Esa red neuronal altera los pericitos con el endotelio, puede haber una irrupción de la barrera hematoencefálica, aumento del estrés inflamatorio y los que nos va a llevar a un daño cognitivo vascular. ¿En qué le vamos a poner atención? Y vamos a buscar el gato en esta imagen durante unos segundos. Y vamos a encontrar el gato. Entonces, lo que vamos a ponerle atención es la historia clínica, la clínica del paciente, el perfil de cómo se va presentando. Si tuvo el ictus y tuvo la demencia, si tuvo el ictus o progresivamente la demencia, o si tiene ictus y progresivamente también la demencia, o si ya venía, era un 10% de esos pacientes que ya venía con demencia, tuvo el ictus y empeoró, o tuvo el ictus, se esperó 3 meses y presentó la demencia o ha tenido enfermedad cerebrovascular subclínica que arranca con demencia o progresivamente la demencia o ya venía la demencia y empeoró. Por tanto, hay que estar en equilibrio, tanto la resiliencia cerebral como las patologías de enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo favorecemos la resiliencia? Protegiéndonos con la reserva cognitiva, mirando factores como la diabetes. Hay un artículo que salió que miraba los criterios para considerar los trastornos cognitivos. Hay que mirar que tuvo el evento cerebrovascular y hay que hacerle 3 o 6 meses, interrogarle lo del trastorno cognitivo. Si tuvo manifestaciones quedó con secuelas después de la enfermedad cerebrovascular,
si tuvo un déficit cognitivo que soporta esa parte cognitiva, que tenga, si puede o no tener factores familiares, si tiene una imagen que soporta esos hallazgos. Acá en este artículo del 2024 tratan de mirar el perfil. Entonces, esto es lo que esperaba en la población. Aquí tiene el paciente la enfermedad cerebrovascular, se puede recuperar mucho, poquito o nada. Acá en esta imagen tenemos lo mismo la enfermedad cerebrovascular, pero tuvo el deterioro o el no control de las patologías y lo que hay es una progresión de la enfermedad. En esta es simplemente que hay un deterioro progresivo de la cognición y en esta gráfica lo que trata de representar es que hay algo agudo que puede empeorar ese deterioro de la cognición, llámese delirio o llámese infecciones concurrentes. Han tratado de clasificar el trastorno cognitivo vascular. Entonces, hace muchos años lo clasificaron en el menor y en el mayor, asociados o no después del evento cerebrovascular con otras patologías cognitivas o lo que se ha llamado el mayor con demencia mixta que se asocia con otras patologías o que tenga enfermedad multiinfarto subcortical y que pueda o no estar asociado a esas patologías. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Importante aquí, la función ejecutiva. La parte de atención. Tenemos dos dominios, memoria, tres, o sea, función ejecutiva, atención, memoria. Hay que mirar la cognición social, el lenguaje y la parte perceptual motora. Mirar factores de riesgo que ya hemos hablado, si está con un trastorno cognitivo menor o si está con un trastorno cognitivo mayor o si tiene estos factores de riesgo pero aún no tiene enfermedad cerebrovascular. Sabemos que puede presentarse el trastorno cognitivo vascular después de el evento cerebrovascular, puede ser multiinfarto, puede ser subcortical, puede asociarse con trastornos mixtos con otros trastornos cognitivos o puede ser leve. De acuerdo a eso, se va a clasificar y hay múltiples clasificaciones, el DSM-5, el NICS-IREN, el AHA, el ASA, el BASCOG y el WICS. Todos estos tratan de clasificar el trastorno cognitivo menor y el trastorno cognitivo mayor, ya sea secundario a una enfermedad, a un evento de un vaso grande, ya sea de eventos pequeños o ya sea de multiinfarto. Entonces hay que mirar que no se ha podido establecer un número definido, una localización o un tamaño de las lesiones isquémicas hemorrágicas que lleven a un deterioro cognitivo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay que mirar la reserva y la resiliencia cerebral. Entonces, ¿qué tanto mi cerebro puede soportar esa anoxia? Pero sí se ha visto que las lesiones más grandes y en áreas elocuentes tienen peor desempeño cognitivo y mayor riesgo de demencia. Hay que mirar sitios estratégicos, como cuáles: el tálamo, algunas zonas corticales, el putamen, la rodilla de la cápsula interna, que ahora vamos a profundizar en estas. La importancia de estas lesiones es que hay que mirar que va a alterar esos circuitos que están relacionados con las funciones cognitivas, especialmente en el lado izquierdo, pero también en el lado derecho. ¿Qué vamos a mirar entonces? Que no tenga una opción, múltiples infartos; otra opción, infartos estratégicos; otra opción, infartos lacunares; otra opción, que no tenga microinfartos; otra opción, que no tenga lesiones de sustancia blanca. Eso es lo que vamos a mirar en nuestro paciente. Entonces, si tenemos patología de enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso, como la enfermedad de Binswanger, que puede cursar con incontinencia urinaria, alteración en la marcha y enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de pensamiento y por lo tanto del lenguaje, pues hay que mirar infartos subcorticales y factores de riesgo, hipertensión y diabetes. Que tenga una demencia multiinfarto, que tenga grandes áreas comprometidas o infartos corticales, puede ser de origen cardioembólico o ateromatoso.
Que sea estratégico, ya sabemos, tálamo, caudado, hipocampo, la rodilla de la cápsula interna. Que sea por hipoperfusión, entonces esas zonas limítrofe nos pueden producir cambios cognitivos muy sutiles. Que sea una demencia mixta, que entonces se asocia con otras enfermedades, que sea hemorrágica, ya sea microsangrados o sangrados grandes, o que tenga un compromiso hereditario como el CADASIL. Cuando hablamos de los infartos lacunares, es que pueden ser ovoides redondos que tengan un diámetro de 3 a 15 milímetros y que están relacionados con el territorio de una arteriola perforante. En la resonancia puede tener la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo, pero puede haber un borde hiperintenso. Y a mayor número de lesiones lacunares, lo que estábamos hablando, función ejecutiva, recordemos, función ejecutiva, memoria y atención. Los infartos lacunares interrumpen esas redes córtico-subcorticales que salen de los ganglios basales hacia la región frontal y hacia la parte dorsolateral, órbito frontal, y entonces eso nos altera lo que es la función ejecutiva. Ahora, hay que mirar que vamos a dedicar una diapositiva al señor tálamo, a la parte órbito frontal y a otras áreas que alteran la velocidad en el procesamiento del pensamiento. Por lo tanto, estos pacientes van a hablar lento, van a pensar lento, y en el perfil neuropsicológico nos da un perfil subcortical. Ahora, el compromiso cognitivo que se debe al volumen cerebral comprometido de acuerdo al número de lesiones, su tamaño y a su localización. Entonces hay que mirar clínicamente qué tiene y las imágenes. Cuando hay microsangrados hay que mirar si son hipointensidades redondeadas en T2 y en SWI. ¿Cuál es la histopatología? Y esto es muy importante. Si es secundario a los macrófagos que tienen hemosiderina, se asocian con angiopatía amiloide. Pero si es con arteriosclerosis, hay que mirar que predomina en los ganglios basales, en el tálamo, en el tallo cerebral y en el cerebelo, mientras que la angiopatía amiloide es córtico-subcortical. Clínicamente, ¿cómo se va a ver manifestado? Con alteraciones en la función ejecutiva y visoespacial, y cuando hay compromiso de la sustancia gris profunda e infratentorial, se asocia con una mayor alteración en la velocidad del procesamiento de pensamiento y una alteración en las funciones ejecutivas. Clínicamente, ¿qué vamos a mirar? ¿Es una patología de vaso grande? ¿Es una patología de vaso pequeño? ¿Es una patología vascular o una encefalopatía hipóxico-isquémica? Si es de vaso grande, entonces vamos a mirar si compromete un territorio grande, si compromete un sitio estratégico o si es hemorrágico. Si es de vasos grandes, pues ya sabemos. Si es un sitio estratégico, entonces si coge el gyrus angularis del lado dominante, vamos a ver el síndrome de Gerstmann. Si vamos a mirar la parte orbitofrontal y el cíngulo, también tienen síntomas. La parte temporo-occipital medial bilateral o territorio del límite del carotigio. Si miramos pequeño vaso, entonces si tiene infartos lacunares múltiples, si tiene un infarto lacunar en sitio estratégico, si tiene una isquemia crónica extensa de la sustancia blanca, que es la leucoencefalopatía, o si tiene una ruptura vascular que nos puede producir una macro o una microhemorragia. Mirando los infartos pequeños en sitios estratégicos, entonces son en zonas diferentes. El tálamo, la cápsula interna y el núcleo caudado. Cuando tenemos esos infartos ahí, pensar en patología de pequeño vaso. Si tenemos estas áreas, entonces pensar en patología de vaso grande. La patología vascular, pues obviamente se sabe si hay patología de los senos venosos, y la parte isquémico hipóxico, entonces si tiene esclerosis hipocampal, necrosis laminar cortical o si tiene infartos córticos subcorticales. Entonces, en clínica, ¿y tú qué más vas a mirar? Miramos entonces esas redes cognitivas mayores como esa parte prefrontal subcortical
que va para la función ejecutiva. En el hemisferio izquierdo, si tienen el paciente diestro, afasias y síndrome de Gertzmann. En el lado derecho, anosognosia, semineglet y aprosodias. Esa parte hipocampal límbica, trastornos en la memoria y emocionales, occipito temporal, el procesamiento visual complejo, y puede haber discalculias, apraxias y síndromes de desconexión. Si miramos, habíamos hablado de sitios estratégicos, vaso grande, el gyrus angularis. Ese gyrus angularis nos puede producir el síndrome de Gertzmann, incapacidad para designar diferentes dedos de las dos manos, que es lo que se llama agnosia digital, confusión del lado derecho y del lado izquierdo del cuerpo, incapacidad para calcular, discalculia, o si no, acalculia, incapacidad para la escritura, disgrafia, y puede asociarse con alexia, hemianopsia visual y afasia anómica. Si miramos la parte temporooccipital medial bilateral, pues esto es por compromiso de la parte de la circulación vértebro-basilar, y van a producir una alteración bilateral del hipocampo, lo cual genera una amnesia severa. Puede asociarse con compromiso de las arterias cerebrales posteriores, entonces el no reconocer las caras, prosopagnosia, ceguera cortical y síndrome de Anton. Simultagnosia, que también se puede producir, dificultad para coordinación de la mirada, metamorfopsia y agnosia visual. Cuando vemos un paciente con patología cerebrovascular de territorio posterior, que le ponemos a leer algo y comienzan como con un vagabundeo ocular, piensen en estos síntomas, búsquenlos. En ocasiones pueden presentarse un compromiso de delirio con inquietud psicomotora. Y cuando hay un infarto extenso de la cerebral posterior derecho, pues puede alterar la capacidad cognitiva y la capacidad funcional puede estar preservada. Si miramos un infarto de la región orbitofrontal, estos son imágenes nuestras de el ROI para señalar el infarto, el área orbitofrontal. Entonces, pensamos que nos vamos a desinhibir, vamos a ser impulsivos, antisociales, con conductas sexuales inadecuadas, y esto es por compromiso del territorio de las arterias frontopolares y calloso marginal, que son ramas de la cerebral anterior. O pacientes que han tenido, por ejemplo, clipajes de aneurismas, también puede producir eso. La lesión medial del cíngulo, que vemos acá también en estas imágenes, es lo contrario. Entonces va a haber desmotivación, apatía, pasividad e inercia, que muchas veces puede ser mal interpretado como depresión. Es que mi papá está deprimido. No, lo que tiene es un infarto del cíngulo anterior en su parte medial. Y hay alteración en la planeación conductual y en la organización temporal. Esta parte de la región mesio-frontal bilateral puede producir un mutismo aquinético. Cuando las lesiones son de la parte del cíngulo anterior, puede asociarse con afasia motora transcortical y desviación oculocefalogira hacia la lesión. Cuando es ya muy extenso, ahí compromete esa parte cortical, y por eso se habla de que el paciente mira su lesión. Puede haber rigidez difusa, el reflejo de succión y prensión e incontinencia de esfínteres. Recordemos que acá, en esta parte, hacia la parte basal, es donde está el centro inhibitorio voluntario de la micción. Por eso va a producir incontinencia de esfínteres. Si miramos el señor tálamo, en el núcleo anterior tenemos una parte anteromedial que está en la figura de las líneas punteadas, en las líneas verdes, anteroventral, que es rojas, y anterodorsal, que es azul. Si es anteromedial, entonces tiene conexiones con el cíngulo anterior y la parte medial prefrontal. Y aquí va a haber, con la integración de la parte hipocampal hacia la parte prefrontal, entonces va a haber cambios cognitivos y un perfil cognitivo en las valoraciones hacia esto, además de un compromiso de las funciones ejecutivas. La anteroventral
a través del subículum, presubículum y parasubículum, lo que va a alterar es la plasticidad cerebral a nivel hipocampal. Y la anterodorsal, que es el post-subículum en la parte retroesplenium, va a estar dirigido para lo que es la alteración en la manipulación de las imágenes, que es lo que habíamos hablado también. Esta se produce por un compromiso del tracto mamilo-talámico y va a predominar la memoria declarativa anterógrada a corto plazo. Menos frecuente y como diagnóstico diferencial, la memoria declarativa retrógrada a largo plazo. Compromete más la anterógrada a largo plazo. A veces puede haber disfunción ejecutiva e inquietud psicomotora. Si miramos la parte del núcleo dorsomedial y los núcleos intralaminares del tálamo, recordemos que los núcleos intralaminares están relacionados con la conciencia. Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a ver manifestado? Con deterioro del estado de conciencia. Aquí tenemos el ROI para localizar la parte del núcleo dorsal medial del tálamo. Esa va a producir amnesia asociada y trastornos conductuales, que es lo que se ha llamado la demencia talámica. El núcleo caudado tiene compromiso con receptores dopaminérgicos y entonces va a producir alteración en la memoria, alteración en el comportamiento, ya sea apatía y agresividad, puede fluctuar con síntomas afectivos y rasgos psicóticos por esos receptores dopaminérgicos. En los pacientes que tienen psicosis con cannabis, en una publicación que hicimos, tienen conexiones, esas conexiones del caudado hacia la parte frontal son las que se alteran. En cuanto a patologías vasculares, lo que hay un compromiso es de las arterias lentículo-estriades laterales. Globos pálidos puede producir cambios cognitivos y conductuales como inatención, disminución de la afluencia verbal, embotamiento emocional, disfunción ejecutiva y amnesia. Mientras que el brazo anterior de la cápsula interna, que aquí vemos esas fibras, también son imágenes nuestras de proyección, nos va a producir trastornos cognitivos, las manifestaciones motoras son ausentes o mínimas y lo único que pueden tener es una debilidad orolingual. Cuando hay compromiso de las arterias pequeñas, entonces pueden haber síntomas muy inespecíficos, puede haber cambios para caminar, sobre todo para la programación de la marcha, por esas salidas de los ganglios basales hacia la región frontal, pueden tener caídas frecuentes, depresión y apatía, y puede haber síntomas extrapiramidales y síntomas motores. ¿Qué vamos a mirar entonces nosotros en las resonancias? Vamos a mirar que pueden haber compromiso en sustancia blanca, que puede haber entre un 20 a un 50% en la edad media, pero en los pacientes con edad avanzada puede haber hasta un 90%. Puede ser un hallazgo incidental o puede ser dentro del contexto de cambios cognitivos. Hay que mirar la parte perivascular y si es la parte profunda, porque si es la parte periventricular, entonces están relacionados con patologías venocéntricas y ese complejo glía linfático. Si es profundo, entonces nos revela patologías más arteriales. Y por lo tanto, la perivascular se asocia con compromiso de los oligodendrocitos, mientras que el profundo más con la astrogliosis y pérdida de las células neuronales y destrucción del parénquima. Entonces vemos aquí los profundos de origen vascular y aquí los periventriculares. ¿Cómo va a ser ese perfil clínico? Si tenemos hiperintensidades en sustancia clínica, ese perfil clínico va a haber deterioro. Si tenemos un infarto en un sitio estratégico, viene el infarto y viene la recuperación o no. Si tenemos multiinfartos, entonces puede haber un compromiso clínico escalonado. Pero si tenemos algo mixto, pues tendremos otra patología. Hay que mirar si hay atrofia cerebral, si hay microinfartos corticales o microsangrados, y aquí es donde viene el famoso FASECAS o FASICAS, que tiene 3 grados, leve, moderado y severo, que de acuerdo a si confluye o no y de acuerdo
si son como punticos de lápices, como en el 1, o que si tienen unos halos muy sutiles. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Entonces, en la enfermedad de pequeño vaso, que si son hiperintensidades en sustancia blanca, si son lagunas, si son infartos silentes, microinfartos o microsangrados, si son de grandes, si son estratégicos o multiinfartos, si es hipoperfusión en esas zonas limítrofes o la esclerosis hipocampal, que a veces no las miramos, las demencias asociadas a compromiso hemorrágico y las hereditarias, el CADASIL, el CARASIL, el CARASAL, el PADMAL, la enfermedad de Fabry y la demencia mixta. Aquí, pues vemos esas localizaciones. Estos son unos ejemplos de infartos silenciosos en zonas subcorticales y zonas clínicamente silentes. O tenemos otros, como el caso de esta paciente, casi digo el nombre, los infartos lacunares que hablábamos de ese halo que teníamos, que tiene la intensidad del líquido cefalorraquídeo y ese halo de alta intensidad. Hay que mirar el volumen de nuestro lóbulo temporal para descartar que no tengamos patologías asociadas. Si tenemos sangrados, entonces hay que mirar si son profundos o si son periféricos. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. doctor. Ah, bueno. Si son profundos, entonces vamos a mirar que estas están localizados en estas áreas que habíamos dicho y están relacionados con arteriosclerosis. Pero si son más periféricos o más corticales, ya sea estadio 1, estadio 2 o estadio 3, que este sería un estadio 3, entonces puede producir sangrados córticos subcorticales y se asocia con angiopatía amiloidea. O sea, esos microsangrados me pueden decir si es por angiopatía amiloidea o si son por ateromatosis o arteriosclerosis. Aquí vemos, este es un caso, 42 años. Este caso, lo que vemos es que el paciente, después de un masaje fuerte, las imágenes yo sé que no son muy buenas, pero inicialmente consulta a urgencias porque estaba con dolor de cabeza y algo confuso. Le dicen que está estresado, tiene mucho trabajo, vuelve y reconsulta 12 horas siguientes por ese compromiso en la parte visual que manifiesta y que tiene dificultades para reconocer y saber el nombre de su hijo. Y finalmente lo ve psiquiatría, fisiatría dice descartar algo orgánico, lo pasan y pues obviamente lo que tenía el paciente era este tipo de infarto. En el angio se vio en la parte de las cerebrales, cerebrales posteriores, un leve cambio en la estrechez. Cuando hay compromiso en sustancia blanca, las hiperintensidades, pues hay que mirar si compromete o no las fibras en U y si son confluentes, que es lo que nos da un FASECAS 3. Si miramos que este paciente tiene atrofia cortical, hay que mirar los espacios perivasculares que habíamos dicho. Esos espacios perivasculares pues ya nos indican en un paciente con arteriosclerosis, ¿cuál sería la patología? O este paciente que tiene áreas limítrofes, que son las que se han llamado el watershed, que está relacionado con áreas de hipoperfusión porque se les bajó la presión arterial, porque hubo hipoperfusión, porque les faltó líquidos en cierta parte. Hay que mirar la necrosis laminar cortical en T1, que se puede ver como una hiperintensidad lineal de la corteza cerebral en la región parieto-occipital izquierda, o la siderosis, que en el SWI nos va a producir estas imágenes y miramos ese depósito de hierro. Si miramos las partes hereditarias, entonces tenemos el CADASIL, el CARASIL, el CARASAL, el PADMAL y el Fabry. Fabry, miremos piel y corazón. CADASIL, migraña. CARASIL, miremos si hay alopecia o espondilosis. Y CARASAL,
si hay lesiones hemorrágicas. Si tenemos lesiones en los lóbulos temporales y otras áreas en el cerebro y con migraña, hay que pensar en Cadacil. Hay que pensar en Cadacil, que es muy frecuente. Otra patología que se nos puede pasar, este es un paciente joven, 19 años, que también consulta porque dice que no veía bien y lo habían devuelto y volvimos y lo vimos. Lo que había es una enfermedad mitocondrial y lo que tenía aquí era una patología a nivel occipital, que lo vemos acá en los diferentes tipos de imágenes. ¿Qué se ha hablado o qué se ha buscado de los biomarcadores? Se ha buscado en el suero o en plasma varios biomarcadores, ninguno está estandarizado, en líquido cefalorraquídeo y han mirado la parte genética. En este momento, si hacemos la búsqueda, no encontramos ningún biomarcador que nos ayude tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Luego, ¿qué tenemos? La clínica y la integración con las imágenes y el perfil neurocognitivo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues control de los factores de riesgo, de hipertensión, de lo de la parte del colesterol, de la glucosa, el tabaquismo, la inactividad física, el índice de masa corporal, la parte del perímetro abdominal, la dieta. ¿Y esto qué va a buscar? Entonces va a buscar aumentar la reserva cognitiva. Se ha buscado múltiples dominios de intervención, ya sea de rehabilitación cognitiva, ya sea de ejercicio, control de factores de riesgo, y se han mirado medicamentos. Otra opción que se está hablando, y esto es del 2024, es la estimulación magnética transcortical. Si estamos buscando a nivel corteza prefrontal, entonces vamos a mirar esa parte del núcleo caudado que estaba relacionado con la dopamina para facilitar la plasticidad funcional sináptica. Con bajas frecuencias hacia la parte de la corteza, lo que nos va a aumentar es la acetilcolina, va a alterar la actividad de la acetilcolinesterasa y de la colina acetiltransferasa y va a estimular el BDNF. Esto es lo que dice la teoría. Si hacemos repetitiva con alta frecuencia y más o menos en ciertas áreas del lóbulo frontal del lado izquierdo o bilateral en la parte prefrontal, pues lo que vamos a mirar es que esto los va estudios hablan de que va a tratar de enlentecer o no, que el proceso sea mucho más lento de lo habitual. ¿Cuántos se sugieren? 20 sesiones con una estimulación no inferior al 80% del umbral motor en reposo. Esta, ya casi terminando, este es un estudio muy bonito del 2024 en España, que hicieron 40 preguntas a 205 neurólogos. Encontraron que el ictus por sí solo aumenta hasta 9 veces el riesgo de trastorno cognitivo. Y trataron de que, y preguntaron si algunos miraban o seguían las guías, y en estas guías, tanto la canadiense como la inglesa hablan de una intervención temprana en los pacientes con evento cerebrovascular para evitar el deterioro cognitivo. Y hablaban de que ese deterioro cognitivo es importante detectarlo desde el momento del ictus. Miraron que usaban entonces para manejo de hipertensión los IECA y los ARA2, la mayoría de neurólogos usaban atorvastatina. En cuanto a los medicamentos, ya sea después del egreso o en el primer control, utilizaron la mayoría inhibidores de la acetilcolinesterasa, la citicolina, que nosotros acá casi no la usamos, otros usaron memantina, otros suplementos dietéticos y otros, pero la mayoría utilizó tanto la citicolina como los inhibidores de acetilcolinesterasa. Encontraron que el 36% de los participantes valoraban
a los pacientes y no valoraban si tenía un deterioro cognitivo previo, que es lo que miramos en el perfil, que un tercio de los neurólogos que utilizaban, pues utilizaban Minimental y test del reloj como pruebas de tamizaje. Y encontraron que el 40% daba un tratamiento que ya lo mencionamos en la primera visita y un 13% solamente utilizaban esos medicamentos después de darle la salida. Además, 2/3 de los 205 neurólogos no valoraron o no estaba escrito dentro de la anamnesis de las historias clínicas el deterioro cognitivo, sin importar si era primario, secundario o terciario. En conclusión, primero hay que decir que Sócrates decía algo muy sabio. Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstenerse de ayudarle. Sócrates ya está diciendo de prevenir, de factores de riesgo. Entonces hay que hacer énfasis en esto. Conclusión número 1, el trastorno cognitivo vascular es muy frecuente. 2, en la fisiopatología intervienen muchos actores como el endotelio, la glía, la inflamación. 3, puede tener un sinnúmero de síntomas. Hay que saber enfocar al paciente, complementarlo con la evaluación neuropsicológica y con imágenes. 4, hay que sospechar e intervenir en forma temprana. Y 5, pues obviamente control de los factores de riesgo y la rehabilitación cognitiva, que es muy importante. Otro sabio, como Platón, decía, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muchas gracias por la atención. Si tienen dudas, preguntas, tenemos 5 minuticos. Doctores. Doctores. Doc, ¿cómo Señora. está? Buenas noches. ¿Cómo me Doc, le va, una doctora? pregunta. En Señora. los pacientes con demencia mixta que tenemos enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, eh, ¿hay evidencia que nos ratifique que podamos usar algún tipo de inhibidor de la acetilcolinesterasa en específico, como por ejemplo el donepezilo? Pues los estudios hablan, muy buena pregunta, doctora, hablan de que el que es más benévolo, digámoslo así, para ese tipo de patologías es el donepezilo sobre la ribafenina y sobre la galantamina. Hay estudios que hablan del trastorno cognitivo vascular, que son, en su metodología a veces no son muy acuciosos, que hablan de la superioridad del donepezilo sobre los otros. Desde el punto de vista costos, es más barato y para las CPS es más barato el donepezilo sobre los otros. Conclusión, en esos pacientes sí podemos iniciar 5 miligramitos de donepezilo y luego subirnos a 10 miligramos de acuerdo a la tolerancia. Pero Listo, sí, vale, eso muchas es la gracias. observación. Gracias por la observación, doctor. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios que no estén de acuerdo, que sí José. estén de acuerdo? Señor. Hola, doctor José, ¿cómo está? El doctor Álvaro Arturo, señor. Colega, Sí, primero señor. felicitarte, José, excelente preparación. Una pregunta académica, ya que hay estudiantes. ¿El CADASIL es más frecuente en mujeres? Gracias. Los que yo he visto, sí. Incluso por ahí no encontré el caso, pero sí, sí. Aunque también he tenido el caso de un acordeonero, de un cantante famoso con CADASIL y se le diagnosticó genéticamente. Pero los casos que yo he visto, sí, son más en mujeres. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Que nos quedan 3 minutos. Bueno, doctores,
¿Aló? Bueno, pero tengo una pregunta. Como hablaste de demencia vascular, ¿la aspirina podría tener beneficio en estos casos? Pues no sea, los estudios no hablan para la parte cognitiva, no se ha reportado. Sí como control de los factores de riesgo, pero Como para prevenir, ¿no es cierto? Para que mejorar el flujo tenga sanguíneo. estudios que la aspirina mejora la cognición como tal. Sí, señor. Y la parte antiagregante de esa teoría de la exposición de esos receptores de las plaquetas. No hay estudios con los otros antiagregantes, como el Clopi o otros. No hay estudios. Pero sí se utiliza la aspirina, pero para dentro de la patología como tal. No hay Eso, reportes para con, prevenir. con trastorno cognitivo. Sí, señor. Muchas gracias. No, señor, con todo el gusto. Bueno, doctores, creo que muchas gracias por la asistencia, que tengan una feliz noche, que descansen y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.